Este primer tema, muy buenos días. Vamos a hablar de las hormonas vegetales, también conocidos como fitohormonas, ya que se habla de lo que son hormonas de las plantas, ¿no? Hormonas vegetales, ¿no? Fitohormonas. Fito, el prefijo planta. Bueno, al igual que las hormonas en nuestro cuerpo, en el ser humano, las hormonas vegetales Maestro, más actúan adelante con la encenderé mi misma. cámara. Andrea Xiomara, por favor. Andrea Xiomara, ¿puede por favor controlar su audio? ¿Sí le Gracias. escucho? ¿Puede controlar su audio, por favor, ya? Gracias. De nada. Ok, las hormonas vegetales, al igual que, como le digo, las hormonas humanas, las hormonas animales en este caso, eh, son las responsables de ejecutar las órdenes de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, si bien da las órdenes, es la que da, es la autora de las órdenes que da a nuestro cuerpo. Las hormonas son las que ejecutan esas órdenes, reciben esas órdenes eléctricas y las ejecutan en el cuerpo humano. De la misma manera, estas hormonas vegetales, estas fitohormonas, desarrollan acciones que la planta misma manda, ¿correcto? La planta misma manda y estas hormonas se encargan de que justamente suceda. Profe, ¿qué acciones? Movimiento, algo. Principalmente la regulación de la planta propiamente dicha, es decir, su crecimiento, su color, sus características, su olor, el funcionamiento de la planta es gracias al actuar de estas hormonas. Es decir, estas hormonas son justamente sustancias mensajeras que actúan justamente sobre la planta en concentraciones muy pequeñas o muy bajas para que la planta subsista o sobreviva, en este caso, de una mejor manera. Es decir, que todo el funcionamiento de la planta, todos esos fenómenos fisiológicos de la planta sucedan de manera normal. Lo mismo sucede con nuestras hormonas, chicos, en nuestro cuerpo. Si no fuera por las hormonas, nosotros literalmente no podríamos vivir, ¿no? Estas hormonas actúan en el caso del ser humano para poder observar, para poder ver, para poder caminar, para poder hablar, para poder movernos, para poder hacer todas las acciones que queramos, para poder respirar, ¿no? Poder tener un equilibrio metabólico, inclusive para poder digerir todo ello. Todo eso es gracias a las hormonas. Igual en la planta. Las hormonas le dicen a la planta qué color tener, cómo crecer, de qué forma crecer, cuándo no crecer, cuándo abrir sus flores, cuándo cerrar sus flores. Todas esas acciones que realiza la planta, todas esas acciones son gracias a las hormonas, en este caso las fitohormonas u hormonas vegetales, ¿no? Por ejemplo, la coloración de una planta, de un fruto, en este caso, por ejemplo, acá, el tomate, se debe gracias a una hormona vegetal llamada etileno. Gracias al etileno es el que le da el color rojo a los tomates y no le da otro color, ¿no? Por ejemplo, el etileno es una hormona, en el caso del tomate, responsable de darle su coloración característica. Profesor, o sea que una planta que tiene etileno es de color rojo. No, 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 no. El etileno le da el color a la planta según sea esta. ¿Hay etileno en todas las plantas? En todas las plantas tenemos etileno, pero no todas las plantas son del mismo color. No todos sus frutos son del mismo color. La naranja es de color naranja. El color característico naranja es gracias al etileno de la naranja. El etileno del tomate hace que sea color rojo. El etileno de la manzana es que sea rojo, verde. El etileno de cierta planta es el que le da el color característico a dicha planta. ¿Correcto? No es de que el etileno sea solamente y exclusivamente color rojo, ¿no? Acá dice, el dato es que el etileno, en la conclusión sacaríamos que el etileno da esa coloración. En el caso de los tomates es rojo. En el caso del plátano, amarillo con algo negro. En el caso de la naranja, anaranjado, ¿no? En el caso del etileno que está en el melocotón, amarillo, ¿no? Amarillo medio anaranjaduzco, ¿no? Así, eso es justamente lo yo. Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hormonas responsables, estas sustancias responsables de que suceda algo con la planta, algún funcionamiento. Y no necesariamente el crecimiento, también tiene que ver con el color, características muy específicas. Muy bien. ¿Qué características tienen estas hormonas, chicos? En resumen, regulan la planta. Hablar de regular la planta significa que esté todo en perfecto equilibrio, es decir, que crezca bien, que realice la fotosíntesis adecuadamente, que
que sobreviva la planta, en pocas palabras, ¿no? Esta regularización se da según, vamos a ver, leer rápidamente lo que dice acá la teoría. Tres características: el sinergismo, el antagonismo y el balance cuantitativo. El sinergismo tiene que ver con la sustancia que favorece la presencia de una sobre otra, la sinergia, la interacción. El antagonismo significa la presencia de sustancia que evita que otra actúe en forma inadecuada, ¿no? Es decir, que actúe una en contra de otra. Y el balance cuantitativo es otra característica de las hormonas para que justamente las hormonas son complementarias de unas de otras, ¿no? Todo tiene que estar en perfecto equilibrio. Ese es el objetivo, estar en equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa estar en equilibrio para una planta? Vamos a tener efectos de crecimiento, efectos fisiológicos propios de la planta, es decir, crecimiento, maduración, reproducción, variación, colores, características, olores, etc. Vamos a ir explicando cada uno de los puntos. Tenemos varios tipos de hormona, en este caso son 5 las hormonas que hasta el momento son las que tenemos claras, ¿no? Profesor, ¿cómo que son 5 hasta el momento? ¿Es que pueden ser más? Sí, pueden ser más. El último descubrimiento fue en 1962, en la cual se descubre una nueva hormona que presenta en las plantas. Todavía las plantas siguen siendo objeto de estudio y todavía se sigue dando ciertas nuevas actualizaciones acerca de las teorías, ¿no? Al igual que en la química, se va actualizando los elementos químicos. Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, tenía 12 años, 12, 13 años en el colegio, mi tabla periódica en aquel entonces, en el curso de química, solamente constaba de 105 elementos. Estamos hablando de los años 1998, 1999, los años 2000. Actualmente, en el año 2023, ya pasó más de 20 años, uno va a la librería y pide una tabla periódica y vamos a encontrar que la tabla periódica tiene 118 elementos. Es decir, en 20 y tantos años, 23 años para ser exacto, 23, 24, 25 años, se han descubierto 13 nuevos elementos. Igual acá, en el caso de las hormonas vegetales, el último descubrimiento se hizo en 1926 y se siguen haciendo estudios, posiblemente se encuentren nuevas hormonas en estos años, porque se están haciendo estudios. ¿Sí? Recuerden, las hormonas vegetales son sustancias que ayudan a regular a la planta, que ayudan a funcionar a la planta para que esté en perfecto equilibrio. Y el equilibrio significa crecer, tener una buena contextura, realizar la fotosíntesis, etc. 5 son las hormonas que vamos a estudiar el día de hoy rápidamente. Las auxinas, el etileno, las gibrelinas, las citocininas y el ácido abscísico, o también conocido como ABA. Acá se ha resumido todas las características y funciones de estas hormonas. Las auxinas, descubiertas por el científico Friedenweg justamente en granos de avena. Él descubre estas hormonas que justamente promueven ciertas características de unas hormonas que ya se habían descubierto previamente, que este es el etileno. Promueve la síntesis del etileno. ¿Qué significa la palabra síntesis? Que se genere, que se cree, ¿no? La auxina es una hormona que hace que se cree o que se regule la hormona, otra hormona llamada etileno. Por eso dice, promueve la síntesis del etileno, es decir, que se produzca el etileno. Esta hormona le dice a la hormona etileno, etileno empieza a producir. Entonces, la auxina le da esa orden a esta otra hormona, ¿no? Interesante, ¿qué? ¿Una hormona le puede dar órdenes a otra hormona? Sí. Hay hormonas que promueven la aparición de otras hormonas y también hay lo contrario, hay hormonas que hacen que desaparezcan otras hormonas o se inhiban otras hormonas. Son las opciones que se dan. Y hay hormonas que hacen netamente funciones propias. Tercer punto, favorece el crecimiento en elongación. Chicos, ¿qué significa crecimiento en elongación? Bueno, que crezca longitudinalmente, o sea, el tamaño de la planta depende de esta hormona. Elongación, que se estire, es decir, que crezca una planta. ¿Sí? ¿Correcto? En el caso de, también permite algo muy interesante las auxinas, que el fruto se desarrolle, es decir, que crezca el fruto, ¿ok? Que crezca el
fruto. El fruto crece gracias a esta hormona que son las auxinas y permite el fototropismo y el geotropismo. ¿Qué es el fototropismo? Es la propiedad de una planta para poder absorber la luz solar. En el caso, por ejemplo, de las hojas, tienen un fototropismo que se llama fototropismo positivo porque buscan siempre la luz solar y absorber esta luz solar para poder realizar el proceso de fotosíntesis que se realiza en las hojas principalmente. Ahora, ¿qué cosa es el geotropismo? El geotropismo es la propiedad de una planta para poder acercarse a la tierra. En este caso, el geotropismo es propio de las raíces, por ejemplo. Las raíces tienden a dónde irse, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ir hacia abajo significa que está buscando tierra, ese es el crecimiento natural de la raíz, ¿sí? Mientras que el crecimiento natural del tallo es hacia arriba, ¿no? Busca la superficie, busca el aire libre. Entonces, el geotropismo positivo es de la raíz porque busca hundirse más, mientras que para el tallo sería un geotropismo negativo porque busca alejarse de, justamente busca alejarse del suelo. Ok, mil disculpas, continuamos. Okay, entonces, el geotropismo tiene que ver con lo que es el crecimiento hacia el suelo. En el caso de las raíces, el geotropismo es positivo porque el crecimiento es hacia dentro, ¿sí? Hacia adentro. Hola tía, buenos días. Ok, a ver, mil disculpas, estaba interrupción acá. Le decía, el geotropismo es la propiedad para poder crecer hacia el tema de la tierra, hacia la tierra. En el caso de la raíz sería un geotropismo positivo y en el caso del tallo es un geotropismo negativo. Ese crecimiento, esa propiedad de crecer hacia la tierra o alejarse de la tierra se llama geotropismo y lo hace las auxinas, ¿sí? El geotropismo. La segunda hormona, en este caso, es el etileno. Muy bien. Hablemos rápidamente de la segunda hormona, que es el etileno. En este caso, esta hormona es muy importante ya que ayuda al crecimiento
de toda la planta. Esto se llama la maduración vegetal. Es decir, que la planta crezca hasta la parte, como se dice, adulta, en la zona que esté en lo que es la parte adulta en sí. Todo el crecimiento de la planta se da justamente gracias a esta hormona muy importante llamada etileno. Ahora, pero el etileno, a diferencia de la leucina, es un gas que lo produce todo fruto. Todo fruto es, todo fruto tiene este pequeño gas que justamente es el etileno. Y cada fruto tiene este gas característico y el que le da la coloración justamente a el fruto, ¿no? En el caso del tomate, este gas hace que sea rojo, en el caso de la naranja que sea anaranjado y así según sea el caso del fruto. El etileno también favorece a la caída de las flores para justamente su renovación y favorece la maduración propiamente del fruto, es decir, que el fruto crezca hasta que sea totalmente maduro, en el caso de las frutas comestible y en el caso de los vegetales para que sea utilizado. Una importante hormona. Otra hormona, una de las más recientes descubiertas, son las gibberelinas, la cual fue descubierta en Japón justamente en las semillas de arroz, y favorece el crecimiento de la elongación de los entrenudos. ¿Qué significa la elongación? El largo, que se pueda elongar o se pueda alargar. Los entrenudos quiere decir, entre rama y rama hay un inicio de la rama que se llama los nudos o yemas. Y justamente ese espacio entre un nudo y otro nudo se llama entrenudo. Es decir, que se separen los nudos, ese espacio se llama entrenudo. ¿Ok? Las gibberelinas induce a que florezcan las flores, ¿no? Eso se llama la floración. Y también que crezcan nuevas plantas a través del brote de nuevas yemas. También favorece justamente que se pueda realizar lo que es la germinación. Y activa la división del cambium. Profesor, ¿qué cosa es el cambium? El cambium viene a ser la parte de la semilla, la parte comestible de la semilla o la parte alimentaria de la semilla. Es donde está contenido el almidón de la semilla. ¿Sí? Ese es el cambium. La cuarta hormona, la citocinina, es también conocida como la hormona de la juventud. La citocinina estimula que crezca la planta, pero en este caso células jóvenes, nuevas células. Por eso se llama la hormona de la juventud de la planta, ¿no? Estimula la división celular para que justamente crezcan nuevas células, promueve el crecimiento o la elongación de la planta, el desarrollo de las yemas laterales significa de los costados, retrasa la senescencia vegetal. ¿Qué significa la senescencia vegetal? Igual que la senescencia humana, la senescencia es que evita la vejez, ¿no?, de la planta, que la planta muera prontamente. Es decir, que crezca adecuadamente en las etapas que corresponde a una planta. ¿Sí? Evita que se seque rápidamente, ¿no? La senescencia para una planta es que se seque, que se, que se, que se que se marchite. Eso evita la citocinina, por eso se llama la hormona de la juventud, retrasa la senescencia vegetal. Toda planta va a envejecer, obviamente, pero esta hormona hace que se retrase, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos retrasar la senescencia humana, claro que sí, tomando, por ejemplo, frutas, porque tienen antioxidantes, promueve un poco que la vejez comience rápidamente, ¿no? Por ejemplo, que empiece las arrugas en nuestra piel, que normalmente comienza a partir de los 35, 38 años, empieza recién a arrugarse un poco la piel, poco a poco. Esto se asienta en los 40, a los 50, ¿no? Más adelante. ¿Cómo podemos hacer que este inicio de arruga de la piel, que normal de la vejez, suceda más tarde? Comiendo antioxidantes, en este caso, frutas, ¿no? Una fruta que contiene antioxidantes, por ejemplo, altos antioxidantes es la manzana. ¿Correcto? La manzana es una excelente fruta que contiene bastantes antioxidantes. De esa manera podemos retrasar la senescencia, en este caso de la arruga de la piel, simplemente comiendo una o dos manzanas diarias, más que suficiente, ¿no? Por un ejemplo. Igualito acá, la citocinina ayuda a que la planta no empiece a marchitarse o a secarse, ¿no? Pero también tiene una función muy importante. La citocinina o la citocininina ayuda a combatir los virus, plagas de climas adversos de la planta que pueda incrementarse, ¿no? Ok, ayuda a la formación de frutos y semillas de la planta propiamente dicha. Y acá tenemos el ácido abscísico, que es una hormona que normalmente se ha tomado como la hormona contraria a la citocinina, ¿no?
acá dice inhibe las giberelinas, o sea, inhibe la aparición de nuevas hormonas. ¿Por qué es importante que la giberelina sea inhibida? Porque si bien vemos, la giberelina provoca la floración. La planta no puede estar en constante floración, tiene una etapa, tiene ciertas épocas de floración. Si solamente florecería, se gastaría la planta y moriría rápidamente. Gracias al ácido ascísico hace que justamente suceda ello, ¿no? Por temporadas. Esa por temporadas es porque en un momento aparece la hormona, en otro momento no aparece la hormona. Esa no aparición se llama inhibición. En este caso, el ácido abscísico o ABA inhibe la giberelina, ¿no? Es la también llamada la hormona del estrés de la planta. Profesor, ¿las hormonas se estresan? Sí. Las plantas se estresan, sí. Igual que nosotros los seres humanos, eh, homólogamente sí. ¿Qué cosa es el estrés, chicos, en el ser humano? ¿Qué cosa es estrés? Biológicamente hablando es exceso de presión de la sangre, ¿no? Presión sanguínea en nuestro cuerpo, la cual causa otras enfermedades, ¿no? En el estrés humano. En el caso del estrés de las plantas, este estrés sucede por incremento de savia bruta o savia elaborada dentro de la misma planta, ¿no? Exceso de savia, ¿sí? Mucha presión de la savia. ¿Qué cosa es la savia? Es el líquido en el cual, en el caso de la savia elaborada, es el líquido orgánico que alimenta la planta, y en el caso de la savia bruta es la que hay desechos, ¿no? La que bota la planta. ¿Ok? Favorece el envejecimiento de las hojas, que se marchiten, el fruto, inhibe la germinación, la transpiración, Buenos días, y se Anita. activa en épocas de sequía. ¿Por qué es importante que se marchite una planta? Para evitar justamente que mueran algunas cosas. Porque en época de sequía, la planta no puede estar creciendo, no puede estar germinando, se moriría. Entonces, este ácido abscísico o ABA justamente se activa en época de sequía para poder justamente salvar a la planta. ¿Ok? Salvar a la planta que se muera o que se extinga, ¿no? Tiene su función. Si bien inhibe ciertas funciones, vamos a decir, favorables a la planta, pero eso es para ayudar justamente a sobrevivir. Muy bien, chicos, esos son las funciones. Una nota final, el ácido abscísico es una hormona que sintetiza los plastidios, ¿no? Las auxinas tienen como representante más abundante el ácido indoalocético, que justamente para ayuda a los tejidos meristemáticos. ¿Se recuerdan qué cosa es un meristemático? Es un tejido embrionario, es un tejido bebé, ¿correcto? Para que crezca la planta. Los tejidos bebés hacen que crezca inicialmente la planta, ¿no? Eso se llaman meristemáticos. Las citocininas son las que ayudan a que las raíces crezcan en mayor cantidad, y el etileno también es llamado eteno, es otra forma de llamarlo al etileno, eteno, ¿no? Y actúa como antibacterial, es decir, combate ciertas plagas. Entonces, chicos, tenemos las auxinas, el etileno, las giberelinas, las citocininas y el ácido abscísico como las 5 hormonas o las fitohormonas que actúan en la planta. Cada uno tiene su función. Cada uno tiene una función que hace que la planta crezca, sobreviva, se defienda y crezca adecuadamente, ¿no? En equilibrio. Igual nuestras hormonas en nuestro cuerpo hacen lo mismo. Muy bien, rápidamente para terminar la actividad de aplicación, las 10 preguntas. A ver, dice, permite el desarrollo de los entrenudos de la planta. ¿Qué cosas serán los entrenudos? Entre nudo y nudo. ¿Cuál es la respuesta? A ver si hemos visto la ¿qué hormona hace que se desarrollen los entrenudos? Hermelesio, Melissa. Desarrollo de entrenudos. El ABA, la auxinas, las giberelinas. Emma, A fito, ver, la desarrollo fito, de entrenudos. Acá está, mira. el afito, no sé qué. Citrus. Entrenudos. Acá está, acá está. Entrenudos. Ahí. Promueven son hormonas de la juventud, vegetal, estimulan diversión. Los entrenudos. Sí, por acá lo Bueno, leímos. Acá está. pues, Acá está. Entrenudos. ¿cuál, profesor? ¿La 4 o la 5? La 3, ¿no? Así es. Acá. Entrenudos. La elongación Favorece el entre nudos. crecimiento en la lagartija.
Gibberelinas, ¿no? Elongación de las... Ajá, las gibberelinas. Entonces la respuesta acá es la letra C, la 1 la C. 2, no es una hormona vegetal. Etileno sí, la saliva, ¿no? La saliva no es una hormona vegetal. No tiene nada que ver con los vegetales humanos. 3, son hormonas de la juventud. Lo acabamos de decir. ¿Cuál es la hormona de la juventud? La hormona de la juventud. La 3D. ¿Ah? La 3, profe. La D. La de la citocinina. La citocinina. Es que son palabras muy complicadas. Citociquinas. Acá está, mira, ¿ves? Son las hormonas de la juventud. Es un clásico. Es difícil pronunciar así. La citocinina o citoquinina también. Cualquiera de los dos nombres. Citocinina o citoquinina. ¿Ah? Nerio ya estuve experto ahí, pues. Muy bien. 4. Inhibe el crecimiento de la planta. A ver, inhibe significa que paraliza que crezca la planta, que se desarrolle la planta. ¿Cuál de las opciones es que inhibe el crecimiento de la planta? O sea, que hace que no crezca. No es malo que no crezca, por si acaso. ¿Sí? Inhibe significa que pares. ¿Cuál sería? La C. La ABA. Inhibe el crecimiento de la planta. El ABA, el ácido abscísico. La C. La C. A ver, inhibe el crecimiento de la planta. Ya está. Mira, el ácido abscísico inhibe la gibberelina, ¿no? Pero ¿qué cosa es la gibberelina? Que favorece la elongación, el crecimiento, ¿no? El crecimiento. O sea, no lo dice directamente, pero acá lo está diciendo, ¿no? Inhibe la gibberelina, ¿no? Inhibe el crecimiento de la planta en sí. ¿Y la gibberelina qué hace? Favorece el crecimiento, la elongación de los centriolos, o sea, que crezca la planta, ¿no? Inhibe las gibberelinas, en este caso, el ABA. ABA, ácido abscísico. Gané. ¿Cómo son llamadas las hormonas vegetales? ¿Cómo también se llaman las hormonas vegetales? También hemos dicho. Fitohormonas. Fitohormonas. La, profe. Muy ya bien. dijimos todos, ya. 6. ¿Por quiénes fueron descubiertas las auxinas? La B. Muy bien, por Frederick Wen. Por Frederick Wen. Ahí está, 1900. Acá está. 1900 todos. Wen, por Frederick Wen, 1960, 40, 30, por ahí. Más o menos esa época fue. Por Wen. Muy bien. 7. Favorece la maduración de los frutos. Muy fácil. Maduración de los frutos. La E. Muy bien, el etileno. Acuérdate, el etileno es frutos. Etileno son frutos. Ya para terminar un poco esta parte, hormona que produce básicamente en los cloroplastos. Lo habíamos mencionado, acá está. Los cloroplastos. Ahí está. El ácido abscísico. Se produce en los cloroplastos. ABA, ácido abscísico o ABA. En este caso, la letra E. Los últimos dos, a ver, hormona vegetal que promueve la síntesis del etileno, promueve la síntesis del etileno. O sea, que provoque el etileno. La Alondra, Linda, Melesia. La muy bien, la auxina. La auxina provoca que se produzca el etileno. El etileno es producido gracias a que la auxina actúa. Para terminar, 10. Las hormonas vegetales son sustancias ¿de qué tipo? La, profe. Muy bien, son mensajeras. Son mensajeras. Son mensajeras. Y actúan en poca proporción, ojo. Las hormonas, al igual que las humanas, las hormonas vegetales, actúan poquito a poquito, no pueden ser de golpe. Imagínense que si fuera de golpe, sería un caos. Igual nosotros, los seres humanos, si tenemos exceso de hormonas, somos un caos, somos muy inestables si tenemos demasiado exceso de hormonas. ¿Ok? Hombres o mujeres. Muy bien. En el caso de la actividad de extensión, su tarea, bueno, son 4 preguntas, muy sencillas, es directo para responder. Recuerda que hay 5 opciones nada más de hormonas. Y la evaluación es justamente un reforzamiento de las gibberelinas. Acá van a ver la historia
de las giberilinas, cómo fueron halladas, cómo fueron sintetizadas, cómo fueron utilizadas en la ciencia. Es una interesante historia, una lectura bien pequeña, para que me respondas estas 4 preguntas, bien sencillas. Está bien práctico ¿Esta tarea, profesor? la evaluación. Así ¿Esta es. tarea? Sí, sí, esta es la tarea. La actividad, son 4 preguntas de la tarea y la evaluación. Bueno, son 2 tareas. Es la segunda tarea, es responder a estas preguntas que son en base al texto que está acá. ¿Sí? Lean el texto, es interesante el tema de las gibberelinas, ¿no? Que es justamente es algo producido generalmente por un hongo, en este caso de las gibberelinas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces tenemos rápidamente acá que me están pidiendo la 1 la C, la 2 la B, la 3 la D, la 4 la C, la 5 la A, la 6 la B, 7E, 8E, 9A y 10A. Muy bien, chicos. Antes de terminar,